conocerte, aprender a serte fieles, aprender a ser obedientes, aprender a conocerte cada día más, acercarnos confiadamente al trono de la gracia, hallar gracia para el oportuno socorro. Señor, el pan nuestro, el que necesitamos hoy domingo, el que necesitamos toda la semana, el que necesitamos en este momento espiritual de nuestras vidas, dárnoslo hoy. Hoy profetizamos respuesta de Dios para todos aquellos que vinieron hambrientos y sedientos, porque Jesucristo mismo dijo: todos los sedientos, venid a las aguas. Y estas son las aguas de la palabra, estas son las aguas del reino de Dios. Hoy pedimos perdón porque nos hemos equivocado tanto, Señor, y hemos pecado. No son errores, no son defectos, son pecados. Hoy, Señor, reconocemos lo que dice la Escritura, que el que dice que no ha pecado es como si dijera que Dios es mentiroso, pues la verdad no está en él. Señor, todos en gran manera nos hemos corrompido y pedimos perdón por nosotros, pedimos perdón por nuestra tierra, por nuestro municipio, por nuestra nación, por el continente, por el mundo entero. Perdona, oh Señor, a tu pueblo. No desprecies para siempre tu heredad, porque han de decir los pueblos: ¿dónde está tu Dios? Hoy, Señor, nos inclinamos de corazón, y allí donde tú estás, inclina tu rostro con reverencia al Señor. Inclina también tu corazón, como dice la palabra de Dios, que rasguemos nuestro corazón, no solo nuestros vestidos, no en apariencia, y pidámosle perdón de corazón a Dios por todo lo que nos hemos apartado, por todo lo que hemos sido indiferentes, por toda pérdida de tiempo, por todo aquello en que no hemos agradado a Dios, porque si sabemos hacer algo bueno y no lo hacemos, nos es contado por pecado. Perdona, Señor, toda ira, perdona toda pereza, perdona, Señor, todo pecado mascota, todo aquello en el cual se ha recreado la persona diciendo: eso no es tan malo. Señor, hoy te pido perdón por mi vida, por el pastor, te pido perdón por el liderazgo, te pido perdón también, Señor, por todas y cada una de las ovejas presentes y los que están en YouTube, por sus familias. Perdónanos, oh Dios. Hoy tomamos esa sangre que está al alcance del arrepentimiento, la sangre de Jesucristo que garantiza la victoria, nos cubre, nos guarda, nos limpia y nos borra todo pecado. Qué privilegio que nuestros pecados sean borrados sin haber pagado un precio, porque el precio lo pagó Jesucristo, Señor. Gracias, porque lo único que nos pides es un corazón contrito y humillado, el cual tú no despreciarás, oh Dios. Señor, te pedimos, guárdanos de toda tentación, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien juntamente con la tentación nos dará la salida. Hoy, Señor, sabemos que tú eres el único que sabe librar y socorrer a los que son tentados, Señor Jesucristo, por cuanto en todo fuiste tentado, Señor. Tú nos socorres, tú nos ayudas, tú eres la puerta, Señor, para poder salir adelante. Por eso en esta hora, no ignorando las maquinaciones del maligno, atamos en el nombre de Jesucristo, ligamos y reprendemos todo poder antagónico de las tinieblas, toda invocación demoníaca, todo concierto para delinquir en las tinieblas. En esta hora declaramos que fracasa en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, y declaramos que se extiende el reino de Dios a nivel local, regional, nacional y mundial, en esta ciudad, en otras ciudades y en otros países, porque del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hoy reclamamos las almas para Cristo, hoy profetizamos un nuevo nacimiento a través del reconocimiento de Abba Padre, de Papito Dios, de nuestro papá, de nuestro refugio seguro, de nuestro protector, de nuestro ayudador, de nuestro Señor. Hoy profetizamos un corazón sensible en todos aquellos que están oyendo y que oirán a través de los días también este culto, en el nombre poderoso de Jesús. Creemos que el Espíritu Santo, quien es el único que nos puede convencer de pecado, de justicia y de juicio, hoy es recibido en los corazones de los niños, de los jóvenes, de los adultos, de los ancianos, para la gloria de Dios y la extensión de tu reino. A ti toda la gloria, Señor, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Vamos a orar por esta palabra. Padre, te damos gracias en esta mañana, Dios, que nos permites estar aquí hoy 15 de noviembre. Gracias por cada persona presente, por cada persona, Señor, que aún nos mire a través del canal de YouTube.
Padre, gracias porque tu palabra jamás volverá vacía y tu palabra es la que transforma al alma y tu palabra es la que libera y la que sana. Hoy queremos, Espíritu de Dios, contar con tu presencia, Señor, que este lugar se llene, se sature, Dios, de la presencia tuya, de la gloria tuya, de la unción tuya, del amor tuyo, de la libertad tuya, Señor, que este lugar se sature, Dios, de ese cabot, de ese peso de tu gloria, Padre Celestial, que este lugar se sature, Dios, del amor de Dios en Cristo Jesús, papá, y sature nuestras vidas y podamos decir como el salmista, mi copa está rebosando, Dios, que nuestra vida esté rebosando de ti, de tu presencia, de tu amor, Dios, que es lo que necesita este mundo, el amor de Dios, y creemos, Señor, que tu amor está en este lugar, porque en tu nombre, Jesús, estamos reunidos, papá, y yo creo que algo maravilloso va a suceder en esta mañana, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Amén y amén. El mensaje de hoy que Dios nos dio se llama Abba Padre. ¿Cómo se llama? Ok, Abba Padre. Y hace muchos años, sí, y bueno, tal vez usted ya conoce esta historia, pero yo organizo esto acá. Hace muchos años yo pues perdí a mi papá, ¿no? Mi papá falleció cuando yo tenía 2 años y medio, entonces yo no alcancé literalmente a conocer a mi padre porque pues tenía yo 2 años y medio, es muy poca la conciencia o la retención que puede tener un niño a los 2 años y medio, y bueno, crecí así. El no tener un padre implica muchos, a nivel de psicología, tener la ausencia de un padre causa cantidad de problemas. Sí, eso lo hemos visto con mi esposa aún en diplomados que hemos tomado y se manifiesta de muchas formas, ¿sí? A algunos es rebeldía, otros es inseguridad. La figura paterna en el hogar trae seguridad, trae firmeza, ¿sí? La mamá es como la que arropa, da ese amor, pero el hombre da firmeza, el hombre da propósito, el hombre ayuda a modelar el carácter de sus hijos. O sea, el hombre es como la figura allí de protección en el hogar. La mamá es la figura de amor, de restauración, una cantidad de cosas. Entonces, cuando una persona crece sin su papá, o puede que su papá esté presente, pero a la vez está ausente, ¿sí? Con esta nueva forma de vida donde los padres trabajan tanto y dejan a los hijos todo el día en su casa o se van a estudiar y se ven es por la noche, o sea, no hay un desempeño del padre como debe ser. Se crece con muchos vacíos en el área paternal. Cuando se crece con estos vacíos en el área paternal, pues no se modela una buena relación entre la persona y Dios. Déjeme, yo acomodo un poquito esto por acá, no sé cómo hacerlo, pero algo voy a hacer, porque esto me quedó chiquito. Yo creo que por aquí arrancamos así. Entonces, este mensaje de Abba Padre, ayer estuve compartiendo con mi esposa, con una familia, unos amigos, y estuve compartiendo mucho con un niño. Él tiene como 2 añitos, 3 añitos. El niño, su papá está ausente también, su papá no ha podido estar con ellos en los últimos meses. Y cuando yo veía a este niño, o sea, apenas llegué, él me corrió a abrazarme. Yo creo que es la segunda vez que lo veo. Corrió a abrazarme, entonces yo me quedé así como que, uy, ¿qué hago? No sé cómo coger un niño, no sé cómo. Uno que todavía no es papá, así como que, uy, no sabe uno cómo. Entonces él corrió a abrazarme y quería que lo cargara, entonces yo así como todo enredado para cargarlo, así como que, ¿cómo carga uno un niño? Porque entonces, y después ya quería era jugar conmigo. Y yo, ay, Dios mío. Entonces uno se pone así como medio torpe porque uno no sabe así cómo jugar con un niño, porque pues ya uno adulto, pues un niño juega con otro niño, pero ya de uno de adulto, y entonces yo trataba como de jugar con él y todo eso, y Dios me trajo a memoria cuando yo estaba pequeño, ¿sí? Y mi mamá me contaba que cuando mi papá falleció, papá tenía una moto, y yo escuchaba una moto y me daba cuenta que no era mi papá, yo me tiraba al piso a llorar, porque no era mi papá. Obviamente mi papá nunca iba a venir porque pues él había fallecido. Entonces yo comencé a imaginarme lo que este niño estaba sintiendo de no tener a su papá allí. O
Su papá no ha podido estar en unos meses por unas circunstancias y él tiene a su mamá, pero entonces algo en mi corazón comenzó como por allá como a moverse y entonces Dios comenzó a hablarme, ¿sí? Y Dios comenzó a hablarme de la importancia de Dios como Padre. Este puede ser un tema que muchos dirán, sí, Dios es papá. No, esto es más profundo de lo que nos podemos imaginar. Porque cuando un niño no tiene la figura paterna, hay unos vacíos impresionantes. Ahora, cuando no está la figura paterna, sea que el papá esté vivo, pero no se le ha modelado esa figura paterna a ese niño, hay unos vacíos impresionantes, ¿sí? Unos vacíos que solamente Dios puede llenarlos. Es más, cuando la persona crece y esos vacíos no han sido llenados, pues eso va a moldear mucho lo que tiene que ver su conducta, su forma de vivir, una cantidad de cosas. Pero se me revolcó algo por allá adentro yo al ver a este niño allí como con ese deseo. Entonces la mamá y mi esposa decían, es que obviamente pues el papá no ha podido estar y esa figura paterna eres tú, porque inclusive lo cuida una nana, pues una niñera, pero es una mujer. Entonces la figura de hombre, entonces eso me confrontó mucho del vacío que puede tener una persona en su corazón. Ahora, si llevamos eso a lo espiritual, cuando conocemos a Jesús, ¿sí? Jesús llega, es nuestro Señor, Jesús es nuestro Salvador, pero una persona puede tener a Jesús como Salvador y tener el vacío de Dios como Padre. Puede tener ese vacío paternal, ¿sí? Y eso es algo de lo cual quiero hablar. Por eso esta mañana este mensaje se llama Abba. Y vamos primero a leer Isaías capítulo 49. Isaías capítulo 49, verso 14 y 15. Yo acomodo esto por aquí. Isaías capítulo 49, verso 14 y 15. ¿Sí? Después vamos a hablar qué significa esa palabra Abba. Isaías 49, versículos 14 en adelante. Le quiero hacer un pequeño contexto de Isaías. El libro de Isaías describe el destino final de Israel. ¿Cuál era el destino final de Israel? Ser una luz para los gentiles, o sea, para los no judíos. De eso habla el libro de Isaías, la mayor parte. Y recuerde que en Isaías está la profecía acerca de nuestro Señor Jesucristo, Isaías 53, cuánto iba a sufrir, pero en Isaías también se habla de cómo nacería en un pesebre, en Belén. Bueno, no dice un pesebre, pero sí vendría como en un asno, en un pollino. Entonces, Isaías habla del destino final de Israel, que es ser luz para los gentiles. Pero en Isaías capítulo 49, verso 14 en adelante, dice así, Isaías 49 del 14 en adelante. Sin embargo, mire cómo dice Jerusalén. Sin embargo, Jerusalén, o Sión en hebreo, ¿qué decían ellos? El Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. Qué difícil sentirse olvidado, qué difícil sentir que su papá no está, qué difícil personas que ni siquiera saben quién es su papá, personas que ni siquiera yo conozco personas que su mamá nunca le dijo quién fue su papá, porque su papá los dejó abandonados y su madre nunca le dijo quién fue su papá, y esa persona crece con ese vacío. ¿Quién será mi papá? Puede ser cualquier persona, estará vivo, estará muerto, puede ser cualquier persona, porque la madre en medio de su odio le dice, usted no necesita un papá, con mamá ya tiene, y eso es falso. Y entonces Israel en Isaías 49 dice algo tremendo. O Sión, o Jerusalén, perdón, dice, el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. ¿Será que sí? ¿Será que Dios se ha olvidado? ¿Será que Dios se había olvidado de Jerusalén? ¿Será que Dios se ha olvidado de nosotros? ¿Será que Dios se ha olvidado de una persona, de un niño que su papá no está con él, o su papá falleció, o que su papá no está presente? ¿Será que
en el momento que ese papá no está es porque Dios se olvidó de ese niño, de esa niña. O cuando el papá es quitado, o cuando el papá fallece en algún accidente o algo, ¿será que Dios permitió que ese papá se fuera de esta tierra o no esté con ese niño, con esa niña, porque se olvidó? Porque muchas personas, yo pensaba así también, Dios no me quiere porque se llevó a mi papá, y yo llegué a pensar muchas veces eso. Es que Dios no me quiere porque se llevó a mi papá. Y yo decía, ¿qué Dios permite que un niño no tenga papá? Dentro de mi razonamiento de niño, dentro de mi ingenuidad de niño, yo decía, pero ¿qué niño? ¿Yo por qué no puedo tener papá? Todo el mundo puede tener papá y yo no. ¿Por qué yo no pude tener papá? Ahora, para muchas personas que su papá no fue un ejemplo, dirán, no, mejor que usted no tuvo papá, porque el papá mío fue terrible. Pero resulta que la figura paterna es indispensable en el hogar. Ahora, que el papá no sepa cómo conducirse en el hogar es otra cosa. Pero Dios diseñó al hombre y a la mujer, al padre y la madre, para que sean un tremendo apoyo y una fortaleza para sus hijos. Entonces, cuando una persona, su papá le es quitado, sea porque se divorcian y el papá se va para otra casa con otra señora, o el papá muere, no importa la edad, escúcheme bien, no importa la edad, la persona se hace esa pregunta: ¿por qué Dios se llevó a mi padre? Puede ser que la persona sea adulta y su papá sea un anciano. Muere su papá, la persona dice: ¿por qué Dios se llevó a mi papá? Pues es lo mismo que está diciendo Jerusalén: el Señor me abandonó, el Señor se olvidó. Ahora recuerden que es la ciudad amada de Dios, e Israel es el pueblo escogido por Dios. O sea, no era cualquier pueblo, no era cualquier ciudad la que estaba diciéndole a Dios: Dios se olvidó de mí. No, era su pueblo, y era esta ciudad hermosa de Jerusalén o Sión, que le está diciendo: Dios se olvidó de mí. La pregunta es: ¿por qué cuando somos creyentes y nos es quitado nuestro Padre, a veces decimos lo mismo? Dios se olvidó de mí. O a veces en medio de ese dolor decimos: ¿por qué Dios no me permitió conocer a mi papá? ¿Por qué Dios no me permitió compartir con mis padres? ¿Por qué mi papá no está aquí conmigo? ¿Por qué mi papá está con otra persona? ¿Qué hice yo mal para que mi papá no estuviera? Pues es lo mismo que está diciendo Isaías 49:14. El Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. Pero el verso 15 dice algo maravilloso. Léalo conmigo. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Wow. La Nueva Traducción Viviente dice: jamás. ¿Puede una madre olvidar a un niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Pero aún si esto fuere posible, yo no los olvidaré a ustedes. Es que es tan tremendo, amados, el modelaje que le da un padre a su hijo. Y eso nunca lo podrá hacer la mamá. Las madres que han sido cabezas, solteras, cabezas de hogar, aunque se esforzaron, jamás una madre podrá suplir el lugar de un padre. Porque cada uno fue diseñado en el hogar con un rol. Y cada uno aporta al niño o a la niña algo que necesita. Y aunque la madre se puede esforzar, jamás podrá suplir el lugar de papá. Por eso cuando una persona pierde a su padre desde pequeño o ya sea adulto, el único que puede llenar ese vacío es papá Dios. No hay más. Entonces Dios dice: jamás. O sea, la pregunta era: ¿Dios se olvidó de nosotros? Y la respuesta de Dios es: jamás. Y coloca un ejemplo impresionante. Mire, ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho? El bebé recién nacido, el bebé que está allí hermoso, el bebé que su mamá con anhelo 9 meses de verlo, 9 meses de querer verlo, y le está dando, le está lactando, lo está alimentando, está indefenso, está un bebé, no puede hacer él mismo nada por él mismo, sino que necesita de su madre. Y mire que no involucra al padre. Dios está dando el ejemplo de la mamá, porque cuando el bebé nace depende absolutamente de su mamá para alimentarse, para protegerse. Y dice Dios: ¿puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? En estos días vi las noticias de por allá en Cali, en donde un niño abandonado en la calle, un bebé,
Y cada rato se ve eso, ya se está viendo eso, que las madres dejan a sus bebés abandonados, los tienen en la calle y allá queda. Y Dios dice, pero aun si esto fuere posible, Dios dice, aunque una madre hiciera eso que no es natural, porque no es natural, como tampoco es natural el aborto, que no es algo natural, que se quiere naturalizar. ¿Es natural abortar? No, no es natural. Lo natural es parir, tener su bebé y criarlo, eso es lo natural. Lo antinatural es acabar con la vida de un bebé. Lo antinatural es dejar a un bebé tirado en la calle, eso es antinatural. Aunque quieren naturalizarse, no es natural, pero Dios dice, aunque esto que es antinatural sucediera, yo no los olvidaré a ustedes. Entonces Dios dice, aunque ustedes, Jerusalén, aunque Sión se sienta desprotegido, se sienta solo, se sienta abandonado, yo a ustedes nunca los voy a abandonar. Y esto es muy hermoso, amados, porque Dios tendrá misericordia del afligido debido a su pacto. Hay un pacto que Dios hizo con nosotros en Cristo Jesús. Hay un pacto que hay en la cruz del Calvario. ¿Cuál es el pacto? El que en él creyere será salvo. Hay un pacto que Dios estableció en la sangre de su Hijo Jesucristo. Hay un pacto que se estableció en la muerte de Jesús. ¿Cuál es el pacto? El que en él creyere será salvo. ¿Cuál es el pacto? Que a los que le reciban serán hechos hijos ¿de quién? De Dios. Hay un pacto que Dios estableció y Dios tendrá misericordia al afligido debido a su pacto, no debido a nosotros, sino debido a su pacto. Y debemos de tener la seguridad que Dios tiene un tierno afecto por nosotros como su pueblo, como sus hijos, ¿sí? Dios no quiere que nos desalentemos, ¿sí? Dios no quiere que nos sintamos solos, que nos sintamos desprotegidos, que nos sintamos desamparados. Dios no quiere eso, porque Dios estableció un pacto a través de la sangre de su Hijo, y es que el que tiene al Hijo tiene la vida, el que tiene al Hijo tiene al Padre. Hay solamente 3 veces, escúcheme bien, en toda la Biblia que se menciona la palabra Abba. En el Antiguo Testamento no se menciona una sola vez. Y en el Nuevo Testamento solo se menciona 3 veces la palabra Abba. La palabra Abba es una palabra aramea. Y yo lo he explicado muchas veces, significa papá o papito. Pero lo que más define la palabra Abba es una relación profunda. Y solamente 3 veces en toda la Biblia se menciona la palabra Abba. Ni siquiera en el Antiguo y en el Nuevo Testamento solamente 3 veces. Y quiero hablarte de cuándo se menciona esas 3 veces la palabra Abba en la Biblia. Primero, con respecto a la libertad que tenemos como hijos. Cuando tú le entregas tu vida a Jesús, sucede algo maravilloso y es que hay libertad. Por eso el cristianismo es libertad. El cristianismo no es imposición, el cristianismo no es obligación, cristianismo no son ritos, cristianismo es libertad. Diga conmigo, cristianismo es libertad. Diga, cristianismo es libertad. Entonces muchas personas dicen, no, es que lo obligan a uno a esto, que lo obligan a uno. No, mi querido hermano, cristianismo es libertad. Yo soy libre en Jesús. A mí nadie me obliga a ser pastor, nadie me obliga ni siquiera a orar. Nadie me obliga ni siquiera a llamar a una persona a ver cómo está. Yo soy libre, hermano. Nadie me obliga a hacer nada. Muchos dicen, es que es pastor, tiene que llamar a la gente. No, yo no tengo que llamar a nadie. Yo llamo a las personas, le escribo, le envío un mensaje de texto, le envío un devocional, porque me nace, porque yo soy libre. En Cristo yo soy libre. Ahora, ¿la libertad es para qué? Y eso es lo que vamos a ver. Romanos capítulo 8, versos 14 y 15. La primera vez que se menciona la palabra Abba, tal vez no está en el orden, pero sí se lo quiero nombrar así, con respecto a la libertad. Aleluya. Cuando somos hijos e hijas de Dios, somos libres. Romanos 8 del 14 en adelante. Romanos 8 del 14 en adelante. Dice así:
Romanos 8 del 14 en adelante. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios, el cual nos adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba, Padre. Wow. Entonces, para mí la primera vez, no es la primera vez que aparece en la Biblia, sino que escogí este. Y vuelvo y le digo, Abba es un término arameo que significa padre, también significa papito, pero se habla de una relación profunda. Entonces, tú puedes llamar a Dios Abba, ¿sabes cuándo? Cuando tú eres una persona guiada por el Espíritu Santo y cuando eres una persona que no vive en la esclavitud del miedo, eres una persona que has sido adoptado en Cristo Jesús y entonces ahora lo llamas Abba con libertad. ¿Cómo llamaba usted a su papá en la tierra? Mire que hay personas que no tenían ni siquiera libertad para llamar a sus papás aquí en la tierra de una forma cariñosa. Lo llamaban por el nombre Antonio, Juan. Nunca le dijeron algo cariñoso. Nunca le dijeron papito. Y no levante su mano, pero tal vez usted le dijo alguna vez a su papá papito, los que pudieron conocerlo, pues porque yo no lo conocí. Papito, ¿cómo estás? ¿Cierto que no? Muchas veces no. Tal vez porque ese padre no daba como esa confianza de decirle papito, sino que era por el nombre, Checho, Chucho. Entonces, como hay esa cohibición, como la persona creció con esa figura paternal cohibido, de no tener una relación, escúcheme bien, sentimental, de no tener una relación amorosa con ese padre, ¿sabe cómo camina con Dios? Él es Dios. Y si algo malo, un rayo y me frita. No se relacionan con Dios como Abba, como papito, sino, oh Dios, excelentísimo, omnipotente, que truenas del oriente al occidente, que tu gloria cubre toda la tierra, pero no son capaces de hablar con Dios como papá. Porque en la tierra no tuvieron una relación con papá, nunca le dijeron papito. Buenos días, don Antonio, ¿cómo amaneció? Buenos días, don Plutarco, ¿cómo está? Dice la palabra que como el Espíritu me guía y el Espíritu me dirige, yo ya no estoy en esclavitud de miedo. Muchas personas tenían miedo a sus padres, y ahora a la figura de hombre. Muchos tenían miedo a su papá, porque eran personas fuertes que los castigaban, que los golpeaban, los intimidaban o le decían cualquier cosa. Entonces crecieron con esa figura de papá, hay que tenerle miedo. Y usted a qué persona que le tenga miedo le va a decir, mi amor, papito hermoso, ¿cómo amaneció? ¿Cómo estás, papi? No. Esa relación de lenguaje dice mucho de una persona. Esa relación de lenguaje y tal vez les hablo a los más adultos, ¿cómo le hablaba usted a su papá? ¿Cuál era cómo veía usted a su papá? ¿Cuál era la relación de lenguaje? Porque aquí lo que nos dice es que no hemos recibido el espíritu de esclavitud o el espíritu para estar en miedo, sino que hemos recibido el Espíritu de Dios que nos adoptó como sus propios hijos y ahora lo llamamos Abba Padre. O sea, cuando el Espíritu Santo, que es ternura, el Espíritu de Dios es ternura, llega a mi vida, entonces rompe en mí unos esquemas de miedo y yo puedo comenzar a llamar a Dios Abba, papito. Para muchos dirán, eso es medio cursi. Eso es cursi, decirle a Dios papito. O cómo le va a decir uno al viejo papito, ¿no? El viejo es un macho y el viejo era un macho y de pelo en pecho y eso era un hombre. Esa es la imagen que se ha desfigurado de lo que es el papá. El papá es el macho de la casa y pelo en pecho y nadie puede decir nada y si se le para una mosca la mata con la mirada. ¿Sí? Y entonces usted cree que el papá es el que sale así, y el papá es el gruñón que sale a la calle así con la toalla en el hombro así, la barriga al aire así, todo gruñón, ese es papá. Pero si encuentran a alguien tierno, alguien amoroso, vea hasta torcido será. Mire cómo se ha desdibujado, se ha desvirtuado
acomode la palabra que usted quiera, la figura de lo que es un papá. Entonces, cuando la persona llega a Jesús, va a hablar con Dios y, ay papá. ¿Verdad que yo tengo una referencia de papá? El viejo gruñón. Entonces, papá es el viejo gruñón. Y cuando lo ven a uno quebrantado, orando con Dios como papá, ese pastor sí es pero llorón, hermano. Porque su relación con su padre nunca fue afectiva. Su relación con su padre nunca fue amorosa. Su relación con su padre nunca fue cariñosa. Su relación con su padre nunca fue sentimental. Fue una relación simplemente allí. Entonces lo que nos dice Romanos es, primero, cuando tú eres libre, porque el Espíritu Santo nos da libertad, tú puedes llamar a Dios papito, porque me da libertad. No me va a condenar, no me va a juzgar, no me va a decir, usted sí se afeminó o qué. Los hombres no lloran. No sea tan femenino. ¿Usted qué le pasa? ¿Cómo así que papito? No, llámeme como me llamo yo, Plutarco, que yo soy un macho, y tómese 2 aguardientes y hágale, caliéntese. Mire lo que dice Juan 8:31. Sin perder Romanos. Entonces, la primera vez que podemos llamar a Dios, por decirlo así, Abba, es cuando hay libertad. Juan capítulo 8, Evangelio de San Juan capítulo 8, verso del 31 en adelante. San Juan 8 del 31 en adelante dice así: dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Verso 36, así que si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Sabe qué impide que una persona tenga una relación así con papá Dios? El pecado. El pecado sí impide que una persona pueda tener esa relación con papito Dios. Y Jesús le dijo allí a unos judíos: ustedes son esclavos. Y ellos ofendieron: esclavos, no, nosotros somos linajes de Abraham, nuestros antepasados Abraham. Y Jesús dijo: no, es que el que peca es esclavo del pecado. Pero si ustedes dejan que yo los libere, van a ser verdaderamente libres. ¿Cómo puedo tener esa libertad para dirigirme a Dios como Abba, como esa relación profunda, cuando yo dejo que Jesús me libere de esas emociones que causó tener una mala figura paterna, o de tener una ausencia paterna, o de ni siquiera saber quién es su papá, o tal vez ni siquiera haber tenido una relación sentimental con su papá? ¿Sabe cómo entonces puedo comenzar a relacionarme como mi Abba Padre? Cuando Jesús me hace libre de eso. Cuando yo reconozco, digo, sí, verdaderamente o en realidad yo no tuve una buena relación con mi padre. Es que tener una relación con el papá no es simplemente decirle: don Antonio, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Qué bueno, don Antonio, bueno, gracias. Eso no es una relación con un padre. Ni a Stevenson le hablo así. ¿Sí? Y eso que somos hermanos en Cristo, ¿sí? Pero, ¿cómo alguien va a tener una relación con un papá? No, mi relación con mi papá era buena. Sí, ¿cómo se hablaba con su papá? No, así: buenos días, don Antonio, ¿cómo le ha ido? Así: señor, muchas gracias. Nunca hubo un abrazo, hermano. Si la Biblia dice que hay tiempo para abrazarse, dice en Eclesiastés, y usted nunca recibió un abrazo de su papá, ¿cómo me va a decir que tuvo una buena relación con su papá? Bendito sea Dios. Si su papá nunca le dijo le amo, ¿cómo me va a decir que tuvo una buena relación con su papá? Volvemos a lo mismo, no digamos que el aborto es algo natural, porque no es natural. Entonces no naturalicemos las cosas que no son naturales. Lo natural es que un padre ame a su hijo, le dé amor. Ahora, nuestros padres no conocían de Dios, por eso eran así. Pero entonces Dios nos está dando la oportunidad de ser sanados. ¿A través de quién? A través de Jesús. El problema es cuando la persona dice: no, pues yo con mi papá, sí, pues sí, ahí el viejo me dio lo que pude, aquí vamos, sí. Pero resulta que usted a su hijo o a su hija le va a dar lo que aquí vamos, nada. Porque si no tienen nada que le dieron, nada puede dar, hermano. Entonces el muchacho también, o la muchacha, ahí vamos, como a las pataditas, ahí vamos. No. Y peor aún, la relación que tenemos con Dios, entonces, como una relación de ahí vamos con el viejo. Como un amigo, yo era cuando era misionero hace como 18 años soltero.
Resulta que yo era con otros 3 amigos misioneros y uno de ellos me contaba, mira que me decía, mira que yo estaba por ahí hablando con otro man y ese man es pasado. Ese man le dice a Dios que es que parce. No, parce aquí. Entonces le dijo, ¿cómo hay que parce? ¿Usted por qué le dice a Dios parce? No, es que él es mi parce. No, ¿cuál es? No, él tampoco es su parce. Entonces tampoco dice al otro extremo, pues que aquí hablando con el zarco, no. Tampoco es irnos a ese extremo, pues no. Debemos tratar a Dios como nuestro Padre que nos ama, pero un Padre que hay que respetarlo. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces, no levante la mano, pero ¿cuántos necesitamos ser liberados en esa área de que no tuvimos un sentimiento, una relación sentimental con nuestro papá? No la tuvimos. No la tuvimos, amado. Sea que su papá lo tuvo presente, o sea que su papá lo tuvo ausente, o sea como yo que ni me acuerdo de mi padre porque era muy pequeño. No tuvimos esa relación sentimental. ¿Se necesita? Sí, se necesita. Puede ser que su padre esté presente, pero no viva con usted. Entonces usted necesita tener esa relación sentimental. ¿Sabe con quién? Con Dios. Es que todo se soluciona con el que creó todas las cosas. ¿Quién creó todas las cosas? Dios. Por lo menos los muchachos aquí hicieron un programa para algo de software. ¿Quién va a solucionar algún problema con eso? ¿Será que yo le puedo decir, don Braulio, ayúdame con el programa? Y don Braulio decía, sí, claro, venga, solucionemos el problema. Que eso, no, porque él no lo hizo, ni siquiera yo. Entonces, si hay un problema, ¿a quién va a llamarlos? A ellos. Ven, mira que hay un problema con el software. Ah, sí. ¿Quién va a solucionar los problemas en el ser humano si no en el que nos creó? ¿Quién nos creó? Dios. Entonces, ¿por qué vamos a pensar que alguien me va a solucionar la vida? ¿Por qué alguien que tiene un vacío en su corazón de padre piensa que un hombre, en el caso de las mujeres, le va a solucionar la vida? No, no se lo va a solucionar. Ningún hombre va a suplir el amor ni va a llenar el vacío que tu padre te dejó. Solamente Dios. Y en el caso de los hombres, ninguna mujer, ni ningún amigo, ni ninguna persona va a llenar el vacío de mi padre, solamente Dios. Ninguna persona va a hacer eso, ningún hijo, ninguna mascota, ni nada podrá llenar ese vacío. Entonces, el primer paso es decirle Abba en libertad, una relación de amor, ¿sí? Que usted piense decirle Abba con un lenguaje de cariño a su papá. ¿Cuándo fue la última vez que usted se acuerda que su papá le dijo que lo amaba o que la amaba? Tal vez diga nunca. Y por eso usted piensa tal vez que Dios no lo ama ni la ama. Por eso, ¿se acuerda lo que leímos al principio? Se olvidó Dios de nosotros. ¿Usted sabe cuánto llena el corazón de un niño que su papá le diga te amo? No, eso es tremendo, se derrite. Te amo, hijo. Eso es especial. ¿Cuánto llena el corazón nuestro saber que Dios nos ama? Pero lo leemos en la Biblia que Dios nos ama. ¿Sabe por qué no llega a nuestro espíritu? Porque hay una referencia de que papá nunca usó un lenguaje de amor conmigo. Entonces, como papá aquí en la tierra nunca fue cariñoso, ese te amo que está en la Biblia no me llega a mí. Porque yo no entiendo eso, no lo proceso en el espíritu. Pero usted esta mañana que sea liberado y sanado, lo va a procesar. Amén. Entonces, la primera vez llamamos a Dios Abba cuando somos libres. Somos libres, no hay temores, hay una relación entonces profunda, un sentimiento hermoso. Segunda vez, cuando yo le invito a que usted llame a Dios Abba. Marcos capítulo 14 del 35 al 36. Marcos 14 del 35 al 36. Segunda vez en que lo invito y le invito a que usted llame Abba a Dios. Marcos 14, 35. Vamos a leerlo desde el versículo 32. Marcos 14 del 32 en adelante. Llame a Dios Abba cuando esté en una prueba. Cuando esté en una prueba, llámelo. Marcos 14 del 32 en adelante. Fueron al huerto los olivos llamado Getsemaní y Jesús dijo: siéntese aquí mientras yo voy a orar. Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Mire las palabras de Jesús.
Mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí, vuelvan y velen conmigo. ¿Quién dijo eso? Jesús. Hombre, pero Jesús no es Dios. Sí, pero Jesús 100% Dios, 100% hombre. Y estaba pasando el momento previo a la cruz del Calvario, el Getsemaní. Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que si fuera posible pasara de él la horrible ola que le esperaba. ¿Cómo oró Jesús para pasar esa prueba, para soportar ese momento difícil? Abba, Padre, clamó. Todo es posible para ti. Te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió y encontró a los discípulos dormidos. Le dijo a Pedro: Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Ora, Abba Padre. ¿Sabes cuándo oras también, Abba Padre? Cuando estás en medio de una prueba, cuando estás en medio de un momento difícil, cuando estás en medio de una situación que tú dices: Dios mío, qué momento tan difícil en mi vida, qué momento tan duro que estoy pasando, qué momento, Señor, tan difícil. Si es posible, Dios, que no me suceda más esto. Si es posible, oh Dios, por favor, quita de mí este peso, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Es el momento en que Jesús está en el huerto del Getsemaní y le abre el corazón a sus discípulos y le dice: mi alma está destrozada de tanta tristeza. Jesús estaba en el monte de los olivos, estaba ya agonizando su alma, su espíritu. Era un momento, la prueba tremenda. Él sabía lo que venía. ¿Y sabe cómo habló a Dios? Abba, papito. En tu momento de prueba, Abba, Padre. En tu momento de prueba, habla a Dios como Padre. ¿Sabes qué pasaba en los momentos de prueba? Cuando las personas no han tenido una relación con su Padre, no le dicen nada. No, yo para qué le digo al viejo si me dices haga las cosas solo, o me regaña. Entonces muchos se acostumbraron a que las pruebas en la vida no le dicen a nadie. Porque yo me hago solo y yo salgo solo y yo adelante salgo solo en la vida. Pero resulta que con Dios es distinto, porque Él es nuestro papá. Entonces el mismo Jesús dijo, en el mismo momento de la dificultad más grande de su vida: Abba, papito, aquí estoy. Papito, estoy en una dificultad tan grande. Papito, mi alma está destrozada. Papito, me siento confundido, confundida. Papito, no encuentro respuesta a la vida, no le encuentro sentido a la vida. Papito, he querido quitarme la vida. ¿Qué momento difícil ha vivido o está viviendo usted? Es la oportunidad de decirle: Abba, papito. Salmo 91:14. ¿Quiénes van a hacer eso? ¿Quién va a decirle a Dios Abba en medio de la prueba? No cualquiera. ¿Sabe quién le dice a Dios Abba en medio de la prueba? Salmo 91 del 14 al 16. ¿Quién puede decirle Abba en medio de la prueba al Padre Celestial? Salmo 91 del 14 al 16. Dice así: Salmo 91, 14 en adelante dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿Sabe quién invoca a Dios como Abba en medio de una prueba? La persona que ha colocado su amor en Él. La persona que dice: Dios, papá, yo te amo, papá, y papá, yo quiero que me hables acerca de esta aflicción. Yo he puesto mi amor en ti, Padre mío. Pero ¿sabe? Muchas personas que hacen en el momento de su prueba, van y le cuentan a su mejor amigo, a su mejor amiga, hasta al esposo y a la esposa o a cualquier persona. Y la Biblia dice: por cuanto en mí ha puesto su amor,
yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Cuando hay una angustia en tu vida, corre y dile: Abba, Padre, papito, aquí estoy en medio de esta angustia, en medio de esta dificultad. Mi corazón está deshecho. Dile todo, dile: Abba, papá, aquí estoy, papito hermoso. Y tercero y último, invoca a Abba Padre, o clama a Abba Padre, o agradece a Abba Padre también. Gálatas capítulo 4, verso del 6 al 7. ¿Sabe quién más dice Abba? A papá Dios. Gálatas 4, Gálatas capítulo 4, versículo del 6 al 7. ¿Quién más le dice a Dios Abba? Y es el que entiende que tiene herencia, que es un hijo, una hija que tiene herencia. ¿A cuántos sus papás no les dejó nada? No levante la mano. A otros les dejó herencia, otros no les dejó nada. Gálatas 4 del 6 en adelante. Y debido a que somos hijos, ¿cuántos hijos de hijas hay aquí de Dios? Dice: Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios, y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Amén, amén y amén, digo yo. Aleluya. Este pasaje es hermoso. Mire que todo tiene que ver con el contexto de un padre cariñoso, dicen Romanos, un padre que está en medio de la angustia, lo vimos en Marcos, y un padre que deja herencia, dice Gálatas. Y los que son aquí papás, que en este caso por ahorita solo es Uber, yo soy potencialmente padre, aleluya, santo es el Señor. Y Stevenson, ni hablemos de eso, porque todavía no ha llegado la idónea. Escúchame bien, un padre debe dar amor, un padre debe estar siempre para proteger a sus hijos, y un padre debe dejar herencia. Eso es lo que hace un padre, porque eso es lo que hace Dios. Da amor, es cariñoso, protege en medio de los problemas, las dificultades, y deja herencia. No deja problemas, ni deuda, ni chicharrones, no, deja herencia. Eso es lo que debe hacer un padre. Y mire lo que dice Gálatas, este versículo me parece hermoso. Dice lo que acabamos del versículo 6: y por cuanto sois hijos e hijas de Dios, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Cómo el Espíritu Santo, mi querido hermano, nos lleva a clamar Abba, Padre? O sea, ¿y qué es ese clamor? Es esa oración. Dice: así que ya no eres esclavo sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. Yo sé por qué le digo Abba, Padre, porque Él es mi Padre que me deja herencia. Él es el que provee, Él es el que da, Él es el que suple. Él es el Padre que ha dejado una herencia inimaginable, una herencia material, una bendición, una provisión. Dios es nuestro Padre, Dios es nuestro proveedor, Dios es el que suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Ahora yo tengo que decirle Abba. Volvemos a lo mismo, los que estuvieron a su papá y conocieron a su papá, ¿cómo era para pedirle plata a su papá? Papá, no hay. Ay, mi papá es adivino. No es que el papá siempre decía que no había. Mi papá es adivino, no, es que siempre es la misma respuesta. No le había dicho nada y ya, no hay, no tengo, no se puede. Entonces crecieron con la mentalidad de un papá que no tenía plata para nada. Mi papá nunca me da nada. Mi papá dice que me va a dar 10,000 pesos y me da 100 pesos. Mi papá no sabe sumar entonces. No es que no sabe sumar, sino que es tacañón. O mal administrador. Entonces, ¿qué pasa? Crece el cristiano así, ama a Cristo y Cristo está en su corazón, pero cuando va a pedirle algo a Dios dice: no, pues yo trabajo fuerte y me quiebro la mula y entonces voy a sacar mi vida adelante. Y Dios dice: no sabe que tiene herencia. Bueno, ¿quieres la mula?
Y Dios allá con todos los tesoros, con todas las bendiciones, y el cristianito aquí rompiéndose la mula, haciendo una cantidad de cosas para pagar los servicios, para comprar una librita de azúcar. Y Dios dice, no sabe que tiene herencia. Quiebrese la mula. Pero porque aquí en la tierra él tiene una mentalidad de que su papá nunca le dio ¿qué? Nada. Su papá siempre no tenía, no hay, se mantenía quejando por plata. Entonces a la hora de decirle, papá, ay no, pues hagámosle nosotros. Y es contrario a lo que dice la Biblia. Mire que el Espíritu Santo da la revelación, y da la revelación de llamar a Dios como Abba Padre, papito. Ya no soy esclavo, ya no soy una persona que ando mendigando nada, no mendigo amor, no mendigo lo otro, no mendigo esto. Y tú eres un padre que me tiene herencia. Ahora, la herencia es para disfrutarla aquí en la tierra, porque en el cielo las calles son de oro, mar de cristal. Por esas calles yo voy a caminar, calles de oro, mar de cristal. Imagínense, nuestro Dios es tan rico que las calles son de oro. ¿Dónde ha pasado usted? Ni en Dubái las calles son de oro, hermano. Pues que en Dubái hay máquinas que venden cositas de oro, lingoticos. Ni en Dubái las calles son de oro. Ahora, nuestro papá Dios, donde uno pisa, las calles son de oro. O sea, para Dios las riquezas no son problema. La cosa es si tú como hijo, ¿cómo lo ves a Él? ¿Cómo lo vemos a Él? ¿Como el papá que da o como el papá que dice no hay? No se puede. Ahora, Dios como Padre dará conforme nuestra responsabilidad para administrar, porque Él es un papá que sabe dar buena administración. Entonces papá Dios dice, le di 100 pesos, no los administró bien, entonces hay que esperar que administre bien los 100 pesos. Le di 10,000 pesos, los administró bien, vamos a darle 20,000. Le di 20,000, los administró bien, vamos a darle 50,000. Le di 50,000, los administró mal, volvamos a los 10,000. Hasta que la persona aprenda y aprenda y aprenda. Diga conmigo, mi padre tiene herencia para mí. Ese verso 7, si quieres subrayalo, así que ya no eres esclavo. Diga conmigo, yo no soy un esclavo, no soy una esclava. Usted no es un esclavo de este sistema. Usted no es un esclavo de esta vida, esperando que le lleguen los 65 años para pensionarse. No, mi querido hermano, tenemos que cotizar pensión y tenemos que hacer todo eso, sí, pero no dependemos de eso. Este sistema quiere esclavizar y quiere coger tu vida y llevarte y decir, usted va a hacer esto con su vida. Dios dice, no eres un esclavo de eso. Tú no dependes de esto. Escúchame bien, entonces, Abba, ¿por qué? Porque son las 3 veces que se menciona en el Nuevo Testamento y en la Biblia. Primero, en relación con libertad, nuestro Padre es cariñoso. Segundo, en los momentos difíciles. Y tercero, porque Él es un Padre que nos da una herencia maravillosa. Amén. Póngase en pie, vamos a orar en esta hora. Y a las personas que nos ven, les bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos su vida, le damos gracias a Dios por su vida, le damos gracias por estar con nosotros esta mañana. Y también queremos invitarlo a usted a que haga una oración con nosotros y le abra su corazón a Jesús. Que usted pueda recibir a Jesús como Salvador y que usted pueda recibir esa bendición de Dios en su vida, de ser un hijo y una hija de Dios. Así que allí donde está, yo le invito a que usted haga esta oración de fe conmigo, que usted pueda pedirle a Jesús que venga a su vida y diga, Señor Jesucristo, te pido perdón por mis pecados. Reconozco, Jesús, que he estado lejos de ti, pero hoy, Jesucristo, yo te acepto como mi único Señor y Salvador. Yo creo que fuiste a la cruz a morir por mis pecados y Dios Padre al tercer día te resucitó. Hoy, Jesús, te pido que hagas de mí la persona que tú quieres que sea. De ahora en adelante, yo creo que el Espíritu Santo me guía y que tengo una relación con Dios como ese Abba Padre en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendecimos su vida. Comuníquese con nosotros, www.iglesiaamordedios.com. Le bendecimos. Nos despedimos desde UGA los pastores.